Saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 15 del primer canto, texto 51. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatsradayai tad bhagavat priyanam pando sutanamiti samprayanam srinotyalam swastyayanam pavitram labdva harau bhakti mupaiti siddhim. La traducción del verso es la siguiente. El tema de la partida de los hijos de Pandu para la última meta de la vida, de vuelta a Dios, es totalmente auspicioso y muy puro. Por lo tanto, todo aquel que oiga esta narración con fe devocional se gana sin duda un lugar en el servicio devocional del Señor, la máxima perfección de la vida. Estamos aquí en el último texto de este capítulo 15. Estamos en el texto final, el que termina de enmarcar toda esta gran historia. Y de manera clara y explícita, el mismo texto señala que escuchar todo este capítulo, escuchar esta narración, voy a subrayarlo aquí, es totalmente auspicioso el tema y muy puro. Recuerdan que vinimos hablando en los últimos días de los devotos puros, la comprensión pura acerca de Dios. Está también, como ya lo hemos venido diciendo, el concepto tan dentro del sistema de Bhakti Yoga, que es el nombre técnico para toda esta práctica. Dentro del sistema de Bhakti Yoga, a cada momento se nos está hablando de los devotos puros y el servicio devocional puro. Y dentro de, acompañando a ese servicio devocional puro, hay ciertas actividades que son puras, como aquí se describe como muy puro el tema de la partida de los devotos de Krishna, en este caso los Pándavas. Y nuevamente, así como en tantas ocasiones vemos a lo largo de las páginas tanto de la Gita como del Bhagavatam, hoy, habiendo leído 15 capítulos del Bhagavatam, que estamos terminando hoy el capítulo 15, hemos leído en tantas ocasiones, una y otra vez, la importancia de la escucha. Y voy a subir un momento aquí para ver la traducción palabra por palabra. Bueno, de hecho, para ver el verso. En la tercera línea aparece esta palabra, Srinoti, que tiene que ver o está relacionado con la escucha. Vamos a bajar un momento más. Aquí está. Srinoti es una persona que oye o alguien que oiga esta narración. Y como digo, hemos escuchado en tantas ocasiones ya hablar de la importancia y leer acerca de la importancia de la escucha. Y también lo veníamos diciendo estos últimos días. Cómo es que con la escucha, yo recibo, la escucha, la palabra técnica que recibimos del sánscrito es sravanam, o al menos así es como en algunos versos, o en el verso del Bhagavatam se describe. Así como tenemos kirtan, también o kirtanam, también tenemos sravanam. Y siendo kirtan, el cantar, no solamente cantar con una melodía, sino el hablar de,
o el repetir lo que ya escuché. El hablar el discutir, el analizar, principalmente de manera verbal. Todo eso incluye kirtan, el hablar acerca de Krishna, el discutir con otros acerca de los temas espirituales y el presentarle a otros, posiblemente a personas para quienes sea nuevo ese tema, presentarle a otros los temas devocionales. Obviamente, indudablemente también incluye el canto con una melodía, el canto de canciones devocionales, el canto del santo nombre del Señor, indudablemente. Todo eso incluye kirtan. Y al lado de kirtan, y junto con kirtan, también tenemos Sravanam, que significa escuchar. Y en la medida en la que yo tenga una buena escucha, una buena práctica de Sravanam, que es dentro de el método, ustedes recuerdan que hace unos días también leímos en el significado el verbo imperativo de que uno tiene que seguir el método. Si realmente uno es una de aquellas personas que está buscando algo serio, porque sabemos que en todos los círculos hay todo tipo de personas, todo tipo de psicologías, y uno puede acercarse al servicio devocional, uno puede acercarse a los temas que comparte el Bhagavatam con un espíritu, por ejemplo, de curiosidad, simplemente de querer saber o de curiosidad para ver de qué tratan esos libros. O uno pudiera acercarse con un espíritu con un deseo de, de realmente conocer de verdad, de realmente conocer con seriedad y conocer de verdad los temas de los cuales se habla en el Bhagavatam. Y el Bhagavatam está presto para ambos casos. Si alguien simplemente tiene curiosidad de leer por aquí, un poco por aquí, un poco por allá, o también el Bhagavatam también está presto y está diseñado, podemos decir, para aquellas personas que no solamente están curiosas, sino que realmente quieren conocer. Y si ese es el caso, una persona que realmente quiere conocer, el Bhagavatam no solamente le va a revelar información que contiene el libro, sino el Bhagavatam también le va a revelar información que está dentro del corazón de la persona. Y en ese sentido, y para eso en realidad está dispuesto el Bhagavatam. Fue heredado, digamos, a nosotros el Bhagavatam para eso, con esa para que si no tenemos esa meta, a lo largo de la lectura del mismo Bhagavatam podamos ser estimulados a que busquemos esa meta. Con la lectura del Bhagavatam uno puede encontrar información reveladora no solamente de ese libro, sino de uno mismo. Porque en fin de cuentas, la revelación que hay en el libro y la revelación que hay en nuestro interior es la misma. El libro nos va a revelar la realidad que es Krishna y en nuestro corazón se revelará nuestra realidad que somos sirvientes de Krishna. Así que en un sentido, lo que hay escondido, digamos, en el fondo del Bhagavatam, lo que hay escondido en el fondo de nuestro corazón es el mismo tema, es Krishna. Es la entrega y la completa entrega, confianza y comunión real, certera con Dios, de manera real, no de manera sugestionada. Así que en ese método, como leímos hace unos días, el Bhagavatam propone a aquellas personas que realmente están queriendo tener un conocimiento serio de los temas del Bhagavatam. El Bhagavatam mismo dice, o el Bhakti en general, el proceso del Bhakti dice, hay que seguir esto de manera metódica, hay que seguir el método, como cualquier otra cosa, ¿no? Y dentro de, ¿qué incluye ese método? El método incluye, y en los mismos textos se describe, que el Bhakti Yoga, toda la práctica en sí, la práctica técnica del método, no se divide, pero se abre como un abanico de 9 partes. Y ese abanico, el primero de los pasos de ese abanico es Sravanam, es escuchar, sentarse
y lo dijimos hace unos días, sentarse con paciencia, con sumisión, escuchar. Y escuchar, así como ya describimos de Kirtan, que Kirtan significa hablar, discutir, cantar también, de hecho, rezar, el Japamala, el rosario. Ahora, en Sravanam también implica o abarca escuchar a otros, a las autoridades, personas devotas que conocen y que viven, conocen el tema del Bhakti Yoga y lo viven. Eso abarca escuchar. También indudablemente la lectura de los libros, el estudio de los libros, eso implica también escuchar, el escuchar de hecho a través de los oídos, o si no, el leer a través de nuestros ojos, utilizando nuestros ojos, leer. Ambas cosas son Sravanam. Y en este verso, ahora voy a volver, en este verso acabamos de leer que este tema de los Pándavas partiendo no solamente, no a cualquier lugar, sino partiendo hacia dónde, hacia la meta última de la vida. Es interesante que se describe la partida de ellos no hacia un lugar, sino hacia un estado de conciencia, o sí, hacia un estado de conciencia, partiendo hacia la meta última de la vida, que es regresar a casa. Ese tema es auspicioso. Por lo tanto, toda aquella persona que oiga esta narración se gana el mismo destino. En otras palabras, se gana la máxima perfección de la vida. Aquella persona con solo escuchar, haciendo uso de esa herramienta, dentro de las 9 herramientas que componen el método del Bhakti, las primeras 2 son Sravanam y Kirtan, escuchar y repetir. Y sin embargo, aquí ustedes pueden ver que seguramente ya lo notaron. Aquí si se hace referencia de manera explícita al escuchar, hay un calificativo y sí, se da un calificativo a qué tipo de escucha debe ser esa. Voy a subrayarlo nuevamente y lo voy a leer. Todo aquel que oiga esta narración, aquí viene, con fe devocional, se gana sin duda un lugar en el servicio devocional. Aquí el requisito es con fe devocional. Y no solamente escuchar, sino con fe devocional. Y eso nos conduce hasta otro tema. ¿Qué significa? ¿Qué implica tener fe devocional al escuchar? Porque posiblemente algunos de ustedes quienes estén más familiarizados con el Bhagavatam mismo, con este libro, hayan notado que es bastante común, es un patrón que se repite a lo largo de los capítulos en el Bhagavatam, dado que, como ya dijimos también hace unos días, que el género literario es puránico, o sea que son historias, lo que vamos a encontrar aquí a lo largo del libro hasta el 12º canto. A lo largo de todos los capítulos vamos a encontrar historias, son narraciones, diferentes personajes, y a lo largo, entretejido en medio de las historias, se nos va educando en puntos filosóficos importantes. En este caso, eso es cómo funcionan los Puranas. Los Puranas son historias que transmiten elementos filosóficos importantes. Que sería difícil sentarse a estudiar únicamente la filosofía como tal, por ser densa. En este caso, el Bhagavatam, a través de las historias, lo que nos transmite es qué es el servicio devocional puro. ¿Cómo es el comportamiento de un devoto puro o de las devotas, los devotos puros? ¿Cómo actúan en diferentes circunstancias diferentes devotos puros? Hay niños que aparecen en el Bhagavatam siendo devotos puros, hay mujeres, hay hombres, hay reyes, hay renunciantes, hay jefes de familia, hay toda una variedad que abarca la pluralidad social de las diferentes vocaciones que una persona puede tener, los diferentes roles sociales que una persona pueda tener. Y hay todo ese abanico a lo largo de todas las páginas del Bhagavatam. Por un lado, para que podamos ver que el servicio devocional puro se puede manifestar en cualquier etapa de la vida,
en cualquier sexo, en cualquier ocupación. El servicio devocional es, es universal. Y a lo largo distribuido en todos estos personajes que aquí figuran, vamos viendo cómo ellos reaccionan ante diferentes circunstancias de la vida y cómo su devoción pura se vive, se manifiesta. Y a través de la lectura y la escucha de las actividades de estos personajes, entonces puede gradualmente nuestra cosmovisión ir moldeándose, ir abriéndole espacio interno en nuestra mente, en nuestro corazón, ir abriendo espacio para nuevas formas o formas diferentes o formas más pulidas de apreciar a Dios, formas más pulidas de refugiarme en Dios, formas más pulidas de orarle a Dios, formas más pulidas de relacionarme con el mundo sin ser parte del mundo, todo eso. Y, como dije, algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que es muy común, es un recurso muy común a cada final de cada capítulo que se mencione algo similar a lo que acabamos de leer. Es muy común eso en el Bhagavatam, de que termina un capítulo y el narrador dice: toda aquella persona que oiga este capítulo con fe devocional alcanzará la meta última. Todo aquel que oiga la narración de Prahlada Maharaj, todo aquel que oiga la narración de Nrsimhadeva. Es algo muy común el hecho de recalcar al final de cada historia eh, o garantizarle al lector, estimular al lector al final de cada historia, de que lo que acaba de escuchar le encamina hacia la meta perfecta, que es la entrega completa en Dios, el servicio devocional puro. Y mismo, aunque no seamos capaces de recordar al pie de la letra cada capítulo, cada historia, el simple hecho de escuchar va penetrando en nuestro corazón, va penetrando en nuestro intelecto, en nuestra mente, de tal manera que, como ayer dijimos también, esas narraciones, por estar en el plano espiritual, entran en nuestro interior y van purificándolo también, nos ponen en contacto con Dios también. Solamente hace falta este pequeño requisito de escuchar con fe devocional. Escuchar no solamente porque sí, no solamente como un acto mecánico y ya, sino con fe devocional. Vamos a leer entonces el significado, que es muy cortito, son un par de líneas. Y luego vamos a ir a encontrar algo Bhagavad Gita, en donde se hace referencia a la buena escucha. Ok, el significado es el siguiente. El Srimad Bhagavatam es una narración acerca de la personalidad de Dios y acerca de devotos del Señor, tales como los Pándavas. La narración acerca de la personalidad de Dios y sus devotos es absoluta en sí misma, y en consecuencia oírla con una actitud devocional es asociarse con el Señor y los constantes compañeros del Señor. Mediante el proceso de oír el Srimad Bhagavatam, uno puede lograr sin falta la máxima perfección de la vida, es decir, ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Vean qué interesante, aquí termina el significado, ese es el final. Vean qué interesante y qué bonita la forma en la que lo articula el significado. Se dice, leo nuevamente: la narración acerca de la personalidad de Dios y sus devotos es absoluta en sí misma. Por lo tanto, oírla, esa narración, con una actitud devocional es estar en compañía del Señor y los constantes compañeros del Señor. Es estar en compañía del Señor y los constantes compañeros del Señor. Hace unos días también mencionábamos esto de cómo la potencia de las cosas espirituales puede manifestarse a pesar de nosotros vivir, digamos,
en que en mi apartamento no haya ni siquiera una plantita. Que hace unos días hablábamos de esto, de cómo podría dar la impresión de que vivir en el bosque, vivir en la naturaleza o rodeado de naturaleza es espiritual, ¿no? Algunas personas presentan esa idea de que no, yo soy espiritual porque ahora vivo en el bosque, ahora vivo en la naturaleza. Y lo cierto es que, si bien es verdad, es un ambiente que es más propicio para el cultivo espiritual. Sin embargo, afortunadamente, la potencia espiritual no queda limitada por el concreto, por ejemplo, o por el plástico. Si una persona tiene la suficiente y la adecuada actitud, puede tener un cultivo espiritual completo, mismo dentro de un piso, en un apartamento, en un 20º piso, y aprovechar mejor ahí su estadía, y no necesariamente, o comparado con una persona que vive rodeado de la naturaleza, pero no cultiva esa sensación, esa percepción de ser él o ella un sirviente de Dios. Y como aquí acabamos de leer, si alguien logra sintonizar su cosmovisión, su visión de la vida y su comprensión, comprensión interna acerca de quién es él como persona, quién es Dios y qué es la naturaleza, si uno logra sintonizarse y llevar una vida ordenada, entonces puede ocurrir lo que aquí acabamos de leer, de que con la simple lectura y la escucha, por lo tanto, de estas narraciones, uno puede tener y experimentar las sensaciones como si uno estuviera formando parte de la historia. Es un tanto como de fantasía esto, ¿no? Cualquier persona, sabemos que hay personas no creyentes o personas ateas determinadas a encontrar cualquier falla en la religión. Y esto que acabamos de decir podría dar paso a que se nos señale, ¿no? de sentimentalistas y de seguidores ciegos, porque estamos hablando de imaginarme que soy parte de la historia. Pero más allá de la imaginación, en la medida en la que una persona, como acabo de decirlo, ajusta su vida y lleva una vida dentro de lo que se conoce como de la virtud o dentro del Dharma, una persona observa en su propia vida ciertos principios que tienen que ver con la vida saludable. En palabras de la Bhagavad Gita, una vida en la bondad, una vida que tenga que ver alineada con la moral, con la ética, una vida que tenga integrada, la persona que haya integrado en su vida los 3 conceptos que jamás se deben abandonar, como dice Krishna en la Gita, los conceptos, las 3 prácticas que jamás se deben abandonar, como es tapa, la austeridad, el esfuerzo por progresar, el aceptar incomodidades personales con el objetivo de avanzar espiritualmente, tapasya, danas, que es la caridad. La caridad incluye la ayuda, incluso económica, a otro que la necesita, pero también abarca la caridad, la gentileza y los buenos relacionamientos con los demás. Danas, tapa y yagya. Yagya es la ofrenda, el ofrendar diferentes artículos, el ofrendar, hay toda una lista de actividades y artículos que se ofrendan al Señor Supremo. Y esas 3 actividades son pilares para la vida de cualquier persona que tiene un cultivo espiritual, porque ayudan a la purificación propia, de acuerdo con Krishna en 18.5 en la Bhagavad Gita. Y esas 3 actividades, tapas, que tiene que ver conmigo, dana, con los demás, y yagya, con el Señor Supremo, observándolas a diario de manera metódica, hacen que mi vida esté más pura y mi comprensión esté más pura. Por lo tanto, al momento de tener la escucha de aquellos libros que relatan acerca de Dios, puedo percibir la presencia de Dios de manera no sugestionada, sino de manera vívida y clara, que es lo que acabamos de leer. Es por esa razón que Prabhupada recomendó, y no solo recomendó, sino alertó y cuidó de aclarar siempre que el bhakti es una mezcla entre filosofía y religión. O sea, debe haber la puesta en práctica, todas estas cosas que ahora estoy mencionando,
como la penitencia, la caridad y las ofrendas forman parte de la dimensión religiosa. Y hay toda una liturgia también que uno puede observar. Uno puede, sí, uno puede observar e incluir en su propia vida, en su cotidianidad, ciertos elementos litúrgicos, en la medida de lo posible. Acudir a las reuniones, a los encuentros en donde también se observan actividades litúrgicas, es importante, es la dimensión religiosa, digamos. Y hay la dimensión filosófica. La ausencia de la filosofía, y cuando hay ausencia de filosofía y solamente presencia de religión, entonces el asunto se puede volver dogmático, se puede volver así sectario, dogmático ¿cómo es esta otra palabra? Ya no me voy a recordar. Bueno, se entiende, ¿no? Mucho sentimentalismo y fanatismo, esa era la palabra, fanático y dogmático, cuando hay ausencia de filosofía. Y cuando hay ausencia de religión, cuando hay ausencia de todos estos elementos prácticos, litúrgicos, y, y solamente hay filosofía, el asunto se queda en teoría nada más. Y puedo entonces, si tengo solamente la dimensión teórica alimentada, entonces voy a pasar corriendo por todos estos textos, leyendo simplemente, y puede ser que memorice, pero no necesariamente por la ausencia de la dimensión religiosa, no necesariamente voy a poder conseguir este resultado que acabamos de leer aquí en este significado. Al escuchar estas narraciones, no necesariamente voy a percibir la asociación y la compañía del Señor en estas narraciones. Simplemente voy a pasar, como digo, de corrido, leyendo todo esto. En ambos casos, como estamos en la etapa inicial aprendiz, es natural de alguna manera que en ocasiones quedemos más alimentados de la filosofía o quedemos más apegados a los rituales y a las reglas religiosas. Eso forma parte de la etapa primaria en la cual vamos aprendiendo a mantener en balance todo, y una de las cosas que hay que aprender a mantener en balance es eso, el alimento de la parte filosófica, la dimensión filosófica y la dimensión religiosa, para que entonces ocurra eso, para que pueda ocurrir eso que acabamos de leer, de poder sentirme y percibirme en presencia de Dios al momento de leer la palabra de Dios, de leer los libros que narran acerca de Él. Quiero ir un momento Bhagavad Gita. Vean lo que le dice Krishna a Arjuna. Leo textualmente las palabras de él. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional. O sea, en otras palabras, uno entre más conozca la grandeza de Krishna, más fácil va a ser entregarse a Krishna. Lo hemos venido hablando estos días. Entre más uno conozca lo gentil y lo genial que es esa persona, de manera natural uno va a querer entregarse a él. Y voy a bajar un momento para encontrar esto. ¿Ven? El conocimiento védico se denomina Shruti, o sea, aquello que se aprende por oír. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de autoridades tales como Krishna y sus representantes. Aquí Krishna señala todo muy bien y uno debe oír lo que expone esta fuente. El simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. No se trata simplemente de especular de un modo académico. Se debe oír de manera sumisa esto que se dice en la Bhagavad Gita. Voy a subrayarlo nuevamente y voy a comentar esto último y aquí terminamos. Acabo de leer que el simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. ¿Ven qué interesante? Aquí se pone en contraposición, podemos decir, en contraste, el escuchar solamente versus el tratar de entender. Y es bien interesante porque en algunas ocasiones y también cuando se habla de temas espirituales, se pone en contraste con el escuchar y practicar. O
sea, en ocasiones se dice, no, es que no solamente hay que escuchar, hay que también practicar. Y ahí parecería que hay como un paso necesario entre y la necesidad de escuchar y pasar a practicar directamente. Pero aquí lo acabamos de leer en la Gita y es diferente. La Gita no dice, si usted ya escuchó, póngase a practicar. Es curioso porque la Gita incluye un paso previo todavía antes de practicar y los pone en contraste no el escuchar con el practicar, sino el escuchar con entender. Ni siquiera no hablemos ahorita de practicar todavía. Si usted escuchó, intente entender, es lo que dice la Gita. Ni siquiera hablemos ahorita de cómo va a practicar aquello que le están diciendo. Primero trate de entender, o tratemos de entender. Y de esa manera se crea un marco mucho más seguro. No es no es un apuro porque la persona ponga en práctica todo lo que escucha, sino es una urgencia porque la persona entienda aquello y trate de entender. Lo mismo que hemos venido diciendo estos días, tratar de entender, preguntar, indagar, resolver cuestionamientos, resolver interrogantes, plantearlas. Y ese acto de tratar de entender nos asegura que podamos entonces transitar de manera no sugestionada, no fanática, no dogmática, no solamente teórica, sino que podamos transitar de manera firme, contundente, de pasos tal vez cortos, pero firmes, pero sólidos. Pasos tal vez lentos, pero sólidos. En realidad no hace falta que vayamos a prisa. Como dije, la Gita no dice, escuchó, entonces ahora practique, vaya corriendo a practicar. No nos urge a que vayamos rápido, sino nos urge a que vayamos sólidos, con pasos firmes. Y bueno, aquí hemos terminado este capítulo 15, que también como vimos, nos alienta a seguir escuchando, ya que esa escucha nos pone, como vimos, nos pone en contacto y en compañía con, por un lado, Krishna, y por otro lado, aquellos grandes devotos que expresaron y expresan una devoción tan inspiradora, como en el caso de los Pándavas. Muy bien. Así que saludos a todos ustedes, espero que sean un día agradable hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna.